En la última charla hablábamos de las 200 escuelas alemanas, porque aproximadamente había en Argentina, un poquitito más. La mayoría, todas después de la asunción de Hitler, quedan bajo la influencia, por supuesto, del gobierno alemán, de la embajada alemana, y se utilizan como herramienta de propaganda y donde se fueron inculcando los valores que pregonaba el Tercer Reich, ¿no? Decíamos que el libro Mein Kampf, que era el libro de Hitler, era parte de la lectura obligatoria en las escuelas, que estaban las banderas esvásticas junto con las banderas argentinas, que se izaba tanto la bandera argentina como la bandera alemana, y que se saludaba con el brazo derecho en alto. Así como en esa misma época en Alemania aparecen las juventudes hitlerianas, que la mayoría de los chicos tenían que asistir, y aunque eran voluntarios, eran muy mal vistos, no solamente mal vistos, terminaba siendo segregado o marcado de alguna manera aquella persona que no enviaba sus hijos a ser parte. Chicos de 10 años a 18 años eran parte de las juventudes hitlerianas con diferentes categorías, en esos campamentos, escuelas. También se replicó acá en Argentina de alguna manera, ¿no? Acá existían los Boy Scouts alemanes, las doncellas alemanas, que tenían también una función de adoctrinamiento. Se los llevaba a hacer campamento en diferentes lugares del país. ¿Te acordás que hablamos en el primer programa que decíamos que, por ejemplo, el Delta, que la zona de Sierra de la Ventana, donde está el Hogar Funke, la zona comprendida entre lo que hoy es Villa General Belgrano y la Cumbrecita en Córdoba, eran lugares donde regularmente, anualmente, se hacían estos campamentos, donde se enseñaba sobrevivencia, se enseñaba a cumplir órdenes, se enseñaba a marchar. Y en Alemania también existieron, ahí estamos viendo algunas fotos de ellas, las nápolas. Las nápolas o napolas eran unas escuelas directamente de formación política, que no eran para cualquier chico, eran para chicos de esa edad, del secundario, digamos, de 10 a 18 años, que cuando empezaron las napolas allá en el 33, 34, la idea era que los habilitara para ir a la universidad, pero era para grupos de la élite del partido, digamos, chicos que cumplían con todo lo que ellos creían que era la característica de la pureza racial, que tenían que pasar un tremendo examen, que no podían tener ningún problema físico, ni aquel que veía mal, aquel que tenía algún tipo de sordera, quedaba fuera. Y ahí se hacía una estricta formación física, dicen que era muy, muy duro, trabajo, entrenamiento, peleas, mucha competencia, ganar y ganar y ganar. Y por otro lado, se les inculcaba, por supuesto, todos los principios que el nazismo creía que eran los correctos y que la verdad era un caos, ¿no? El tema de la supremacía racial, el tema de que la raza germánica era la mejor, el odio a los judíos y otras etnias, el tema de esa pureza racial que incluía terminar con aquellas personas discapacitadas, bueno, toda esta locura que significó el nazismo. Y ya cuando empezó la guerra, se lo destina también a combate a estos chicos. Las napolas terminan combatiendo. Había unas 43 escuelas de este tipo de napolas, solamente 3 eran de mujeres, el resto eran exclusivamente de varones, y entre ellas había argentinos, por eso lo traigo a colación. Si uno busca historia de voluntarios argentinos en el Tercer Reich, no vamos a encontrar, pero la verdad que después de andar caminando en diferentes lugares de la Argentina, he podido hablar con gente que sus padres fueron voluntarios en las napolas, ya fueron a estudiar a las napolas, perdón, y gente como la que estamos viendo en esas imágenes, que de diferentes barrios de Buenos Aires, de Villa Ballester, de Olivos, terminan siendo voluntarios en el Tercer Reich. Muchos de ellos, toda esa foto que estamos viendo, son jóvenes argentinos muertos en el año 42 en el frente alemán, muchos en Stalingrado. Y vamos a encontrar jóvenes y no tan jóvenes, chicos de 16 años hasta gente de 30 y pico de años. Algunos eran hijos de alemanes o habían venido de alemanes muy chicos y volvieron, otros eran hijos directamente de alemanes de acá, algunos tenían jerarquía, digamos, dentro de las ramas militares de Alemania. Ahí el que estamos viendo arriba a la izquierda, si no me equivoco, es del Dorado, por ejemplo, que yo logré dar con familiares de ellos en el Dorado. Fueron 2, fallecieron los 2. Hablé con algún voluntario vivo hace unos años, no sé si él lo estará, que él me dijo que fueron con solo 14 años o 13 años, 2 hermanos,
insólitamente pelearon en el frente ruso siendo muy chiquitos, estamos hablando de chicos de 15, 16 años, y volvieron después de la guerra a sus misiones natales, ¿no? Por supuesto que esto es muy difícil para hablar con ellos, son historias bajo 7 llaves, pero también fueron miles de descendientes de ingleses y de otras nacionalidades que estaban a favor de la democracia, en contra de esta locura del nazismo, y fueron parte de los famosos voluntarios de aliados, que muchos fueron a ser parte de la RAF, de la Real Fuerza Aérea Británica, 500 pilotos aproximadamente, con características muy especiales, ¿no? Había un batallón donde estaban la mayoría eran argentinos, y sus aviones estaban caracterizados por el paturuzú dibujado en la trompa del avión, ¿no? Como una característica de los argentinos, el 164, si no me equivoco, era el número. Me olvidé de contarles algo, justamente esa foto hace referencia a eso. Una de las actividades que había organizado el nazismo era lo que se llamaba la ayuda de invierno. La traducción correcta del alemán es un poquito más extensa, es el auxilio de invierno del pueblo alemán, se llamaba, que sus letras eran una W, H y una W, que era que todo aquel que podía tenía que colaborar con ropa, con dinero, con alimentos, con carbón, para que pasen mejor el invierno aquellos que no tenían recursos para hacerlo. Justamente la juventud de Citriliana y la gente del partido hacía colectas con esa latita que se ve en mano ahí, que es muy, muy característico de esa época, una hucha, donde se depositaban las monedas, y había una costumbre que era hacer una cena donde se comía un solo plato y se cobraba la cena entera, digamos. Entonces, el valor que se ahorraba con el plato era la colaboración para esta campaña. Claro. Bueno, esto también se hacía en la Argentina. No sé si están las fotos por ahí, pero acá un pueblito cerquita que hablábamos el otro día, el distrito, en Villa Iris, por ejemplo, había cenas organizadas por la gente del partido, por supuesto, que organizaban este tipo de cenas, este tipo de colecta, que le daba un sentido de integración, digamos, ese era el fin que tenía, donde toda la gente participaba con su Alemania natal, con algunas características en Argentina muy especiales. En Argentina, quien presidió esta organización era don Ludwig Freude, que era nada más y nada menos que el presidente de dos de los bancos más importantes de Argentina, uno de las personas más ricas de la época, el Banco Transatlántico Alemán y el Banco Germánico, que está sindicado después de la guerra como uno de los principales referentes del nazismo en la Argentina. Los aliados se lo quisieron llevar más de una vez, pero fue protegido por el gobierno argentino. Era el presidente del Club Alemán en Buenos Aires, y su hijo después fue el secretario de Información del general Perón cuando asumió la presidencia. Y fue uno de los responsables de traer a muchos nazis después de la guerra. Con lo cual, bueno, es un nombre que en alguna próxima charla va a aparecer reiteradamente el de esta familia de Freud. Hoy por hoy hay una tremenda cantidad de dinero en un banco de Suiza, estamos hablando de 35.000 millones de euros aproximadamente, que parte de la familia Freud lo ha reclamado como propio, porque son fondos que había depositado la familia para resguardarlo en un banco que después se transformó en lo que es el Credit Suisse, lo que se supone que es parte de todos los robos que desarrolló el nazismo en Alemania en esa época, y que figuran 12.000 aportantes argentinos al partido nazi que aportaron para colaborar toda esa plata, ¿no? Hoy está en un gran debate, hace unos 2 años esto, y también la colectividad judía mundial está reclamando ese dinero para repartir entre los sobrevivientes de las víctimas del Holocausto. Rubén, cuando uno analiza o profundiza en la relación del nazismo en la Argentina, claro, uno no tiene que dejar de mencionar estas escuelas, este adoctrinamiento y también especialmente la investigación que hiciste vos sobre estos voluntarios, porque uno supone que desde allí nacen, desde estas escuelas, desde estas experiencias de adoctrinamiento, nace el deseo o la necesidad de participar en la lucha allí en el frente alemán. La pregunta que te quiero hacer es,
las familias de estos voluntarios argentinos que dieron su vida por la causa alemana, las familias reivindican con honor, con orgullo esa participación. Yo con las familias que he conocido hay de todo, ¿no? Ahí estamos hablando de la segunda o la tercera generación, o sea, de hijos, hermanos, perdón, son sobrinos, hijos o sobrinos. Algunos se mantienen neutrales, otros están en contra de las decisiones que tomaron sus ancestros, y otros son más papistas que el Papa, digamos, ¿no? Están las tres figuras. Claro. Yo creo que muchos de los más chicos que fueron en esa época no fueron por convicción, fueron mandados por sus familias. Ajá. Sus padres se quedaron acá y cumplieron con su líder, con el Führer, de mandarle lo más preciado que tenían, que era sus hijos, a ser parte de esa nueva Alemania que según ellos venía a quedarse por 1000 años. Y los que quedaron acá fueron formados con la intención de formar los líderes para los gobiernos que venían, porque ellos pensaban que iba a durar muchísimo tiempo. Por eso esas napolas que yo te decía eran tan importantes en Alemania, porque estaban formando los líderes del futuro, los soldados del futuro, los políticos del futuro, los administradores del futuro, la gente del partido del futuro. Y lo mismo hicieron acá con los chicos, porque el sueño era más grande que el tercer rey de Alemania, era venir también a Latinoamérica, ¿no? Ese material que estamos viendo, Rubén, estas fotografías de voluntarios argentinos que participaron en las filas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Este material está en alemán. ¿Es de fácil acceso o lo conseguiste vos? No, es inédito ese material. La verdad que nunca pude ver en ningún lado y estas imágenes. Es unas copias. Mira, te voy a hacer la historia porque es muy, muy loca la historia. Mi madre, maestra, que fue la que me inculcó bastante el afecto a la curiosidad por la historia, un día en el pueblo donde vivimos, Esteban Agustín Gascón, un pueblo muy chiquito del suelo de Alfonsina, con 100 habitantes, le dicen a mi mamá: mirá, estuvimos acomodando unas cosas de la casa que era del abuelo, en un lugar que quedó un montón de papeles, y hay unos papeles que tal vez te interesen, están en alemán lo único. Bueno, era un folleto, una publicación que hacía en alemán, pero que se hacía dentro de la comunidad alemana de la época, del año 42, fin de 42, donde rinden homenaje a los caídos de la comunidad que fueron, ¿no? Nunca más lo volví a ver, no está el nombre de la publicación, tengo solamente las hojas del interior, pero ahí figuran unas 30 personas solamente del año 42. Están los nombres, el origen de cada uno, el lugar donde murió, a qué arma y a qué regimiento pertenecían. La verdad que es un material bastante inédito. Y he logrado dar con 3 o 4 familias respecto a las personas que figuran ahí, ¿no? Del resto no he podido encontrar ni rastros. Sí, algún amigo me ha pasado información de Alemania, con algunas familias que se ve que se han ido de acá para Alemania en esa época y quedaron las familias en Alemania después. Claro. Y bueno, hemos podido seguir un poco algún rastro. Pero es bastante inédito, poco ha quedado de esas épocas y es bastante difícil que alguien te dé ese material, ¿no? Porque quedó como un miedo. Esto lo he hablado con gente de la comunidad, gente que hoy tiene unos cuantos años encima, y te dicen que la gente de acá asumió como un hecho que tenía que respetar y de alguna forma proteger a los que vinieron después también, ¿no? Que nadie quería hablar después de la caída del nazismo en contra, ni mostrar que fue parte de eso, parte como una vergüenza cuando se enteraron lo que había hecho el nazismo, porque muchos te dicen que no estaban al tanto de la locura que se estaba llevando adelante, la matanza que estaban haciendo contra los judíos, contra gitanos, homosexuales, discapacitados, testigos de Jehová, comunistas, socialistas, bueno, larga la lista de toda la gente que asesinaron, y después, bueno, esa historia se resguardó. En cambio, gracias a Dios y a muchos investigadores, como el caso de Claudio Meunier, podemos conocer mucho más de la historia de los voluntarios que fueron al Frente Aliado, y tuve la suerte, o tengo la suerte de conocer a don Ronnie Scott, que todavía hoy vive con una lucidez muy importante, con sus 104 años, y que seguramente tenés el audio por ahí para que podamos escuchar. Así es, Rubén. Bueno, va a cumplir este sábado 104 o 105 años. Creo que 104, ¿no? El próximo 2 de octubre cumple 104 años. Se llama Ronnie Scott. Participó como voluntario en la Fuerza Aérea Naval Británica. ¿Vos lo contactaste directamente? ¿Fuiste a Buenos Aires? ¿Cómo fue?
No, en realidad el contacto se lo debo a Claudio Meunier, que es el autor del libro para Vivir, que él ha hecho un resumen de la vida de 400 voluntarios. Él ha acompañado en el último tramo de su vida a muchos voluntarios, es amigo de los pocos que quedan, mantiene una relación muy estrecha con cada uno de ellos. Con Ron incluso fueron a Canadá juntos, estuvieron arriba de los viejos aviones de aquella época, eran unos 20 años atrás. Así que este tramo de la investigación, esto es una entrevista que hice con él en forma radial, hablo por teléfono con él cada tanto, y bueno, pues se la debo a Claudio Meunier, quien es el gran investigador de los voluntarios argentinos en el bando aliado. Bueno, vamos a compartir este video donde vos estás en diálogo con Ronnie Scott, que cuenta precisamente él cómo fue su partida desde aquí como voluntario y su periodo de instrucción, después la participación en la guerra desde las filas británicas. Y don Ronnie, ¿cómo es que llega la decisión de ir a la guerra? Argentina, si bien era, veían la guerra por la radio, en esa época en el diario, era un país que vivió el conflicto de lejos, digamos, ¿no? Acá se veía bien, pero hubo jóvenes, 5.000 jóvenes, que decidieron ir al frente aliado en forma voluntaria, y entre ellos, usted. ¿Cómo es que llega a esa decisión? Y hay que tener en cuenta de que, aparte de los voluntarios con ascendencia inglesa, había 1.200 voluntarios más que eran belgas o polacos. Y como ellos fueron por su propia embajada, nosotros no estábamos en contacto con ellos. ¿Cómo fue el trámite de anotarse como voluntario? ¿Cómo le ve que ir a la embajada? Bueno, ¿cómo fue Inglaterra? Había que presentarse en la embajada, y la embajada lo mandaba al hospital británico para los exámenes físicos. Uh-huh. Y después, en mi caso, que yo quería ser voluntario de piloto naval, porque había visitado un barco así en Buenos Aires, allá por el año 29, creo que era, con el Príncipe de Gales. El portaaviones Águila, el Eagle. Tuve que prepararme para matemáticas. Y una vez que los transportaron en barco, llegó a Inglaterra y usted no sabía volar todavía. No, todavía no. Tal es así que en camino nos derivaron a Nueva York para buscar en la isla de Bermuda a un contingente de oficiales navales americanos. Y después, hasta ese momento, éramos 400 voluntarios a bordo, varones, chicas y hasta una media docena de familias con bebés en los carritos. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese periodo de instrucción? ¿Dónde fue? ¿En la misma Inglaterra? El periodo fue increíblemente interesante, divertido. Después viene lo serio, cuando uno llega a Inglaterra y ve la destrucción sin igual, y uno tiene que dedicarse a lo suyo. ¿Y cómo era el día de un aviador naval en plena guerra, no? Imaginémonos Inglaterra, estamos hablando del año 43. Como me tocó algo de instrucción, yo tenía que asegurar tiros con bala viva, aire. Uh-huh. Eso fue lo principal, aunque hice mucho traslado y volé todos los aviones que tenía la Marina, desde el Spitfire temprano hasta el Spitfire 19, alguien dijo que era el 21, que ya tenía un motor de 2.400 caballos, en vez de 1.200 caballos como había empezado el Merlin. ¿Y cómo era esa sensación de saber que todos los días sobrevolaban los bombarderos alemanes, que venían los cazas alemanes, que las bombas voladoras caían todos los días? ¿Cómo se vivía eso en Inglaterra? ¿Cómo lo vivían ustedes como responsables de la defensa, no? Aparte de que uno es un número y tiene que figurar en tal y cual lado, tuve la suerte de que, aunque hice un amerizaje por falla de motor, caí en el mar, que fue interesante. Mayormente no me tocaron bombas. He visto B-1
volando cerca, pero se mantuvieron aparte. ¿Y cómo era el tema de justamente de la B1 para el que no es del rubro del armamento, y la B2 son las primeras bombas no tripuladas, digamos, que dejan cohetes que mandaban de la costa francesa a los alemanes rumbo a las ciudades inglesas, y era toda una nueva forma de combatir, ¿no es cierto? ¿Cómo le hacían frente a las B1 y las B2 cuando venían, digamos, hacia Inglaterra? La B1 tenía que cruzar en vuelo el Canal de la Mancha, y si podían bajarlo con los Spitfires o los cazas, naturalmente no era muy difícil, porque iba a 240 kilómetros más o menos, y no es mucha velocidad, y llevaba unas 4 toneladas de explosivo. De explosivo, lo mismo que llevaba el B2, pero el B2 subía arriba, no era posible de hacer nada con el B2, porque subía y después bajaba a una velocidad super Mach. No había forma de perseguirlo con los aviones. Y caía donde caía. ¿Y cómo recuerda el 8 de mayo del 45, digamos, tal vez el día más lindo de la guerra, el día que terminó la guerra, ¿no? Ese día de... Y estaba en el puerto de Dublín, estaba a cargo de una transferencia de mi escuadrón del sur oeste de Inglaterra a Belfast, y de Belfast a cerca de una ciudad nombrada Londonderry, a donde los ingleses tenían una base submarina. ¿Y cuál fue la sensación de todos? ¿Que hubo un anuncio radial? ¿Un oficial le transmitió la noticia que había terminado la guerra? Sí, estaba haciendo los ejercicios que me correspondían sobre el Mar del Norte, al sur de Belfast. El alboroto y alegría era descomunal. Todo el mundo estaba re alegre, la gente se besaba, se daba de brazos. Era increíble el júbilo después de 5 años de guerra. Tremendo testimonio, Rubén. Bueno, los 2 testimonios del programa pasado también fueron impactantes, pero la lucidez de este hombre que está a punto de cumplir 104 años, de contar cómo fue la instrucción, cómo fue manejar estos aviones de la Fuerza Aérea Naval de Gran Bretaña. Bueno, testimonios invalorables que quiero agradecerte la generosidad de compartirlos con nuestra audiencia. Hacerlo por parte de mantener la memoria viva, todo esto, ¿no? Y no termina su ámbito, el ámbito de la guerra, después su gesta, digamos, de ser voluntarios por causas nobles. Cuando llega la guerra de Malvinas, la mayoría de esos voluntarios que habían vuelto se anotan como voluntarios argentinos para enfrentar a Inglaterra. Muchos de ellos, por supuesto, que don Ronnie también. Ya estaban grandes, algunos fueron parte del grupo Fénix, unos pocos, pero tuvieron el gesto de decir: nosotros no peleamos por los ingleses en el 40, peleamos por la democracia, peleamos en defensa de la vida y de tener un gobierno mucho más justo que lo que representaban los imperialismos del eje, y por supuesto que seguimos siendo argentinos, ¿no? Hay una mujer famosa de esa época, famosa porque fue tapa de una revista en el 44, muy bonita, que era Maureen Dunlop. Maureen vivió, muchos de ellos trabajaron acá en Aeroposta como pilotos, después trabajaron en Aerolíneas Argentinas. Ronnie se jubiló manejando aviones internacionales de aerolínea, y Maureen también trabajó en Aerolínea, en la Fuerza Aérea Argentina. Después se fue a criar caballos a Inglaterra, pero aunque vivió en Inglaterra nunca dejó su nacionalidad argentina. Murió en el 2012, creo que murió Laura. Bueno, hay montones de historias. Quedan muy poquitos vivos, y la verdad que Ronnie es el sobreviviente, ¿no? Es quien todavía todos los años va al cementerio alemán a rendir homenaje al comandante de Kraspi, le rinde homenaje a sus compañeros, por supuesto, en el cementerio británico, y es uno de los que bregó para que se haga esa portada que hay ahora en la puerta que comunica el cementerio alemán con el cementerio británico, como una forma de limar de alguna forma las diferencias que generó la guerra, y bueno, hoy poder ir a visitar a ambos bandos como un símbolo de paz y de integración.
Rubén Seminari, bueno, como nos sucede cuando nos entusiasmamos, se nos termina el tiempo, pero nos queda material, nos quedan temas para próximas entregas, así que si vos así lo querés, si estás disponible, el próximo martes podemos continuar con el conocimiento y la puesta en superficie de lo que ha sido el entramado nazi en la República Argentina, la relación con la Segunda Guerra, voluntarios de un sector, voluntarios de otro, y después ya avanzar con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la República Argentina. Te dejo una puntita por ahí poco conocida. Mientras acá iban voluntarios a un bando y al otro, Brasil le declara la guerra al eje. Brasil fue un punto muy importante para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Recordarás que Estados Unidos entra en guerra recién cuando se produce Pearl Harbor, cuando los japoneses atacan la isla de Pearl Harbor, y recién ahí ingresa, fue allá como diciembre del 41 que ingresa en la guerra de Estados Unidos, y usó Brasil sobre todo para los abastecimientos en el norte de África, ¿no? Cuando se recupera el norte de África, muchos de los envíos se hacían vía Brasil. Los alemanes cuidaron mucho de romper este tráfico y llegaron a hundir unos 20 barcos de Brasil que iban con materia prima a Estados Unidos, terminaron hundiendo 36, creo en total. Y bueno, Brasil declara la guerra, y tal es así que en el año 44 manda 25.000, pequeño número, varios envíos sucesivos, personas de sus Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, y tiene una participación importante los brasileros en Italia. Participaron en 2 combates muy importantes, llegan a encerrar y atrapar un grupo de 14.000 alemanes ya en el último tiempo de la guerra en Italia. Murieron muchos de ellos. Ahí el número no estaba muy claro, pero se habla de unos 1.500 hasta 2.000, habrán algunos brasileros muertos en la Segunda Guerra Mundial, que sus restos descansan por supuesto en Italia, que tienen un cementerio, y esto por supuesto que tiene connotaciones antes y después de la guerra, ¿no? Al punto que como Argentina seguía neutral, llega un punto cuando, esto no está muy claro en los archivos, pero que hubo por lo menos la intención, o se definió un plan de atacar a Argentina si no le declaraba la guerra al eje. O estabas en contra o te declaraban enemigo. Y la intención de Estados Unidos era que justamente las Fuerzas Armadas brasileras sean las encargadas de ocupar Argentina, no se sabe si realmente se diseñó el plan o fue un apriete para que Argentina le declare la guerra a Alemania en los últimos días, ¿no? Pero la guerra la tuvimos también en la puerta.